¿Sí ven la pantalla, no es cierto? Sí, profe. Ya esta parte habíamos visto la clase pasada rápidamente. Conversión de unidades utiliza las unidades de medición, demuestra cantidades exactas y precisas. Unidades de medición. Muchas propiedades de la materia son cuantitativas, o sea, susceptibles a ser medidas. Están asociadas a números. Ya habíamos visto algunas magnitudes fundamentales, las 7 magnitudes fundamentales. Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, cada una con su nombre y su símbolo. Que a partir de estas cantidades fundamentales se originaban las cantidades derivadas, que son mucho mayores, ¿no? Son en gran cantidad. También había visto la forma de notación científica para cantidades extremadamente grandes y extremadamente pequeñas, cada una con su prefijo y símbolo. Eso habíamos visto en la clase pasada. También habíamos visto la forma de la notación científica, ¿no es cierto? También habíamos visto eso, ¿ya? Y vamos a poner algo acá para corroborar, dice. Acá abajo. Vamos a poner acá notación científica. Entonces vamos a poner que la forma más usada, ¿no? La forma más usada para esto es notación científica, es igual a es un número que va a ser mayor o igual a 1, menor o igual a 10, a por, de esta forma, 10 elevado a la n. Ya, donde a es mayor o igual a 1, pero menor que 10. Y n es un número entero. Número entero. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Digo, 2 por 10 a la 5, digamos. 1 por 10 a la menos 25. Tres coma 575 por 10 a la 50. Otro
7,3, por ejemplo, por 10 a la menos 7. Otro sería 4,3 por 10 a la menos 200, por ejemplo, etcétera, ¿no? Etcétera. Algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos, ya, de notación científica. Vamos a pasar rápidamente a la otra diapositiva. Dice, cualquier dígito. Vamos a hablar ahora de cifras significativas, ¿ya? Vamos a hablar del tema de cifras. Ya, pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. ¿Ven la pantalla? Sí, profesor. Ya, uso de cifras. Gracias, gracias. Vamos a ver el uso de cifras significativas, ¿ya? Reglas. Entonces, vamos a hablar así rápidamente, ¿no? De repente ustedes esto ya lo han visto también, ya que las cifras significativas vendrían a ser el número de dígitos en un valor. A menudo, casi siempre es para expresar el resultado, ¿no? Casi siempre es para expresar el resultado de una medición que podríamos hacer, ¿ya? Entonces, las cifras significativas van a contribuir al grado de exactitud del valor. Por supuesto, ¿no? Muchas veces también este grado de exactitud va a depender de la fidelidad y de la capacidad que tenga el instrumento de medir saltos cada vez más pequeños de una determinada medida, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una regla clásica, una regla común, entonces, ¿cuál es el salto en la medida de la regla? O sea, si tú tienes una regla común, ¿no? Cada cuánto cambia. Bueno, la medida es en la unidad mínima que tiene la regla para mí, o sea, su salto está en milímetros, ¿no es cierto? Ya, o sea, en 1 centímetro tienes 10 milímetros. Ya, entonces, ¿cuál es el salto de medida cuando tú tienes una regla? O sea, cada milímetro, ¿no? Hay un cambio. Entonces, ese es el salto. Si tuvieras una balanza que ¿no? Para poder medir la cantidad de materia, la masa, bueno, es relativo, ¿no? Hay balanzas que miden a partir del gramo, ¿no? O sea, su lectura mínima, su lectura fina viene a ser el gramo, ¿no? O sea, lo mínimo que te puede medir es el gramo. Hay otras que miden hasta su lectura mínima de algunas balanzas es a 0,5 gramos. Estoy hablando de unas balanzas utilizadas para hacer combinaciones químicas o de repente para repostería, ¿no? Porque hay otras balanzas que son digitales y son más precisas que se utilizan para ver la cantidad de masa de metales preciosos, ¿no? Como el oro y la plata. Y a veces esas tienen mayor precisión en la medida, ¿no? Al darte la medida, porque su escala mínima es mucho menor, ¿no? Por ejemplo, una balanza que te mide de gramo en gramo, ¿no? Si tú tuvieras, si el valor real fuera 12,36 gramos, simplemente te va a medir 12, porque ese 0,36, ¿no? Porque 12,36 vendría a ser 12 gramos más 0,36 gramos. Ese 0,36 no te lo va a poder medir, ¿no? Simplemente te va a medir 12, porque su salto es de gramo en gramo, ¿no? Ni siquiera es de 0,5 gramos, sino de gramo en gramo. Entonces, ese 0,36 no te lo va a medir. Entonces tiene un grado de error, ¿no es cierto? El instrumento, porque su salto o su escala fina es de gramo en gramo y tu medida, tú necesitas dar más precisión a tu medida, ¿no? O la balanza de 0,5 gramos tampoco te va a medir ese 0,36 gramos. ¿Por qué? Porque su lectura fina es 0,5 gramos. Entonces necesitaríamos una balanza de mayor precisión. Entonces la precisión también está asociado a
la lectura fina de cada instrumento y por consiguiente al error que cada instrumento tenga. Todo instrumento tiene un cierto grado de error, uno más que otro, pero ese error del instrumento va a estar asociado pues a la lectura fina que tenga o al salto que tenga el instrumento, como ya te dije anteriormente. Muchas veces también hay asociado otros factores que provocan errores, como te dije la vez pasada, ¿no? Ciertos factores externos, vibraciones, sonidos, factores atmosféricos, ¿ok? O mal uso del instrumento en la medición. O sea, ya hay un montón de factores. Nosotros vamos a considerar solamente por ahora que puede haber un error debido al error del instrumento, ¿no? Simplemente. Ya, entonces, como te estaba diciendo, ¿no? Como te estaba diciendo y estábamos hablando de este tema, las cifras significativas son el número de dígitos en un valor, ¿no es cierto? En un valor determinado. A menudo una medición que contribuye, como te hablé de antes, al grado de exactitud del valor, ¿no? Pues está en relación también al instrumento, ¿no? A la fidelidad que tenga el instrumento, a la precisión del instrumento. ¿Ya? Entonces, acá tenemos uso de cifras significativas. Comenzamos. Cualquier dígito distinto de cero es significativo en un número. Por ejemplo, 351 milímetros tiene tres cifras significativas. Uno, 2, 3. Cualquier dígito distinto de cero es significativo. 351 tiene tres cifras significativas. 1124 gramos, también todos son diferentes de ceros, tiene cuatro cifras significativas. Los ceros utilizados para definir la posición de la coma en un número que es menor que uno no son cifras significativas. ¿Ya? No son cifras significativas. Ejemplo, 0,00593. Acá dice, los ceros utilizados para definir la posición de la coma en un número que es menor que uno no son cifras significativas. Entonces acá tengo estos ceros que me definen la coma de este número que es menor que uno. Por consiguiente, solamente tengo tres cifras significativas. Acá está. 1, 2, 3. También este valor yo lo puedo poner en notación científica, ¿no? 5, no, ya hemos visto que en notación científica lo puedo poner, ¿no? Expresar un número mayor o igual a 1, menor o igual a 10. Ya, entonces acá lo pongo. 5,93, ¿ya? Por 10 a la menos 3, claro, porque acá he avanzado 1, 2, 3 espacios a la derecha. Por 10 a la menos 3. ¿Cuántas cifras significativas hay? 1, 2, 3. Ya, entonces tiene tres cifras significativas. Los ceros situados entre dígitos distintos de cero son significativos. 301 milímetros tiene tres cifras significativas, ¿no? Tenemos un cero situado entre el 3 y el 1, es significativo también. 1004 gramos tiene cuatro también cifras significativas, hay dos ceros entre dos números 1 y 4 que son distintos de cero, ¿no? Entonces, como te estaba hablando anteriormente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una medida 12,7 centímetros. En tu regla, la lectura mínima, ¿cuánto es? Un milímetro. ¿Y esto es equivalente a cuánto? A 0,1 centímetros, ¿no? Porque un milímetro es la décima parte de un centímetro, entonces sería 0,1 centímetro. El error asociado al instrumento, cuando es un instrumento analógico, como es el caso de una regla, es un instrumento analógico, no es digital, o por ejemplo, hay balanzas que son analógicas también, pero también hay balanzas que son digitales, ¿no es cierto? Hay vernieres o pie de rey que son analógicos, también hay vernieres que es equivalente a decir pie de rey que también son digitales. Vamos a ver el ejemplo más sencillo, ¿no? Una regla. Entonces, su error sistemático viene a ser el error asociado al instrumento. ¿Cuál vendría a ser? Su lectura mínima, ya, dividido entre dos. Eso viene a ser el error asociado al instrumento. Pero si el elemento fuera digital, ya, si yo tuviera un instrumento que mide longitudes, pero digitalmente, se supone que su lectura mínima va a ser mucho menor.
Entonces, si es digital el instrumento, este error sistemático ya no va a ser dividido entre 2, sino entre raíz de 2, ¿ya? Por ahora vamos a trabajar como si fuera solamente como instrumento analógico, ¿no? En el caso de la regla es instrumento analógico. Entonces acá tengo que esto es 0,05 centímetros. O sea que el error, mire, el error sistemático de una regla es 0,05 centímetros. ¿Ya? O sea, puede haber un error de 0,05 centímetros. Ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, entonces la medida que me han dado, eh, ¿entre qué valores oscila entonces la medida real? Si me han dado 12,7 y lo he medido con una regla que tiene como lectura mínima 1 milímetro o 0,1 centímetros y que tiene un error de 0,05 centímetros. Entonces, esa lectura medida con esa regla realmente va a oscilar en estos valores. 12,7 más menos 0,05, porque este es el error. Ya, este error puede aumentarlo o puede disminuirlo. ¿Qué significa eso? Que los valores extremos, o sea, si yo sumo 12,7 centímetros más 0,05 centímetros, esto me va a dar 12,65 centímetros. Punto y coma, y el otro valor sería restándole a 12,7, 0,05 centímetros, que me daría, sumándole en este caso ahora, sumándole, que me daría 12,75 centímetros. Entonces, mira, acá tengo los valores extremos, 12,65 y 12,75. Pero mira, ¿qué pasaría si el instrumento cada vez se hace más preciso? Quiere decir que su lectura mínima cada vez es más pequeña. Acá podría ser 0,01 centímetros, como en el caso de un vernier, ¿no? Un vernier, eh, por ejemplo, eh, tiene valores pequeños, muy pequeños, ¿no es cierto? Mide escalas más pequeñitas, ¿ya? Y su lectura mínima es la división de una reglilla que tiene el pie de rey, que puede tener 10 divisiones, 20 divisiones, 40 divisiones o 50 divisiones. A más divisiones, más precisión en la medida, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, el vernier de divisiones tiene una medida mínima de 0,1 milímetros. Entonces, si yo mido el espesor, digamos, podría medir el espesor de un cable fino o de un cabello, eh, con un vernier ya no sería, pues no, la regla te mide hasta 1 milímetro, 0,1 centímetro. El vernier ya te mide 0,1 milímetros, es su lectura mínima. Entonces, ¿qué pasaría? Acá ya no sería 0,05 centímetros, ¿no es cierto? Ya cambiaría, porque sería 0, ¿no es cierto? Acá sería 0,05 milímetros, ¿no es cierto? Y si lo dividiéramos entre 2, ¿cuánto me va a salir? 0,025, 0,025 centímetros, ya no 0,05. Sería 0,025, es una cantidad más pequeña, la mitad de esto, ¿no? O sea, bien pequeño, ¿no? Ya sería, ese es el valor, ¿no es cierto? Ya, entonces, vamos a ver acá. Ya, esta medida que tengo acá es 0,1, pero este es 1 milímetro, pero 0,1 milímetro es como si esto lo dividiera entre 10, entonces sería 0,01, ¿no? Y lo divido entre 2, a ver qué pasa. ¿Qué valor me da? Lo divido entre 2, me va a dar 0,005, 0,005 centímetros, ¿no es cierto? 0,005 centímetros. Entonces, acá ya no sería 0,05 centímetros. Acá ahora la lectura sería más, el error sería más pequeñito, sería 0,005 centímetros. Mira, el error sería mucho más pequeñito, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con esto? Ya, el intervalo donde se mueven los valores reales que podría tener esta medida de 12,7 cada vez se hace más pequeño.
Y si la lectura fuera ya no, la lectura mínima del Vernier ya fuera cada vez más pequeña, ¿no es cierto? Cada vez más pequeña, entonces el intervalo de valores se va acortando. Entonces hay más precisión en la medida. Hay más precisión en la medida. Entonces el intervalo de valores se va haciendo más pequeño. Entonces, ¿qué significa? Que tengo una medida más precisa, pero eso va a estar asociado a la lectura fina del instrumento. Ya vamos a seguir acá. Sigamos con la regla de cifras significativas. Si un número es mayor que la unidad, todos los ceros escritos a la derecha de la coma decimal, si es mayor que la unidad, todos los ceros escritos a la derecha de la coma decimal cuentan como cifras significativas. Por ejemplo, 3,501 metros tiene 4 cifras significativas. 9,050 gramos tiene también 4 cifras significativas. ¿Ya? Entonces, todos los ceros escritos a la derecha de la coma decimal son significativos. Para números sin coma decimales, los ceros ubicados después del último dígito, ya, los ceros ubicados después del último dígito, distintivo de cero, por lo general no son cifras significativas. ¿Ya? Entonces, volvemos a ver. Para números sin coma decimal, los ceros ubicados del último dígito distinto de cero, por lo general no son cifras significativas. Vamos a ver. Así, 23.000 centímetros puede tener dos cifras significativas. Yo puedo poner 2,3 por 10 a la 4. ¿Cuántas cifras significativas hay? Dos, ¿no? El 2 y el 3. También puede tener tres cifras significativas. Acá, mira. Tres cifras significativas. Entonces yo pongo 2,30 por 10 a la 4, que es igual a 23.000 centímetros o 23.000. Entonces, ¿cuántas cifras significativas hay? Tres. Ya, 1, 2, 3. ¿Qué dice la teoría? Los ceros después de la coma decimal son significativos. Entonces acá hay tres cifras significativas. También puedo ponerlo como cuatro cifras significativas, ¿no? O sea, 2,300, 2,300, 2,3 por 10 a la 4. ¿Cuántas cifras significativas hay? 1, 2, 3, 4. Ya, entonces, para números sin coma decimal, como 23.000, los ceros ubicados después del último dígito, distinto de cero, por lo general no son cifras significativas, relativamente. Entonces, usted puede tener, dependiendo el ejercicio, ¿no? Y el ejercicio, no, me dice dar la solución, dar el resultado de la medida con dos, tres cifras significativas. Entonces puedo utilizar esto que está acá, este criterio. Cálculo. Vamos a ver algo en el caso de la multiplicación. A ver, en el caso de la multiplicación. Acá tenemos un ejercicio. Un pequeño ejercicio. A ver, dice, en la multiplicación y división, dice la teoría, el número resultante no tiene más cifras significativas que el número menor de cifras significativas usadas en la expresión. O sea, en la multiplicación y la división dice, el valor obtenido de esa multiplicación o división no va a tener más cifras significativas que el menor número de cifras significativas usadas en la operación, o sea, de los números usadas en la operación, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver acá un ejemplo. Acá, ahí acá lo he escrito acá para que lo vean. ¿Cuál es el área de un rectángulo? 1,23 centímetros de ancho y 12,34 centímetros de largo. La calculadora nos da, mira, esto nos va a dar la calculadora, 15,1783 centímetros cuadrados. Pero como el ancho solo tiene tres cifras significativas, escribiremos solamente, redondeando esto, ya, 15,2. Claro, porque mira, dice que no,
el resultado no tiene más cifras significativas que el menor número de cifras significativas usadas en la operación. Hemos usado estos dos valores, 1,23 centímetros y 12,34. 1,23 tiene tres cifras significativas, 12,34, cuatro cifras significativas. La operación me da 15, el área, 15,1783 centímetros. Me dice que en la multiplicación, para expresar el resultado de esta multiplicación, que me representa un área, el resultado no puede tener más cifras significativas que el menor número de cifras significativas de uno de los números usados en la operación. En este caso, el menor de cifras significativas viene a ser el ancho, que es 1,23. Entonces acá tengo 1, 2, 3. El resultado va a tener también tres cifras significativas. ¿Cuánto me da esto? ¿No? Yo puedo ponerlo así, puedo ponerlo, bueno, este es otro ejemplo. Pero el resultado, ¿cuánto me da? 15,1783. Pero tengo que solamente ponerlo con tres cifras significativas. Entonces pongo simplemente 15,2, ¿no? 1,7 al redondear, 15,2. Después vamos a ver criterios de redondeo también, ¿ya? Acá, por ejemplo, si yo tengo este valor, acá este ejemplo que está acá abajo, tengo 417,8 por 53,2. Ya, entonces, mira, yo puedo poner esta notación científica también, mira. 4,178 por 10 a la 2. Por 5,32 también lo puedo poner en notación científica, sería 5,32 por 10, ¿correcto? Multiplico 4,178 por 5,32 y me va a dar 22,226,96. ¿Ya? Eh, sumo la potencia de 10, 10 a la 3. Entonces, mira acá. ¿Cuál tiene menor número de cifras significativas? Este tiene 4, 4,17,8. Tiene cuatro cifras significativas, 53,2 tiene 3. O sea, el resultado tiene que salirme con tres cifras significativas, ¿no? Entonces, o menos, dependiendo del resultado que me dé. Pero no puede exceder a tres cifras significativas. Entonces, al hallar este resultado que está acá, lo voy a poner con tres cifras significativas. De 22,2 por 10 a la 3. ¿Cuántas cifras hay? 1, 2, 3. Ya, esa es la regla. Esa es la regla. A ver, la adición y la sustracción. ¿Cómo sería en la adición y la suma y resta? Adición y sustracción. En la adición, ¿ya? Y sustracción, dice el último dígito retenido en la suma o diferencia está determinado por la posición del último dígito dudoso, aquel que tiene menor número de lugares decimales. Aquel que tiene, o sea, está determinado por la posición del último dígito dudoso, aquel que tiene menor lugares decimales. ¿Ya? Dice, en la adición, otra vez, en la adición y sustracción, el último dígito retenido, ya, en la suma o diferencia, está determinado por la posición del último dígito dudoso, ¿ya? Aquel que tiene menor número de lugares decimales. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Dice, el resultado, o sea, esto quiere decir que el resultado tendrá tantas cifras decimales como decimales tenga el menor número de los números a sumar o que vamos a restar, ¿correcto? Entonces, el resultado tendrá tantas cifras decimales como decimales tenga el menor de los números a sumar o restar. Por lo tanto, no sé, por lo tanto decimos que en una adición o una sustracción, el número de cifras significativas de los números que se van a sumar o se van a restar no es el criterio para establecer el número de cifras significativas del resultado, ¿ya? Entonces, el resultado, la cifra significativa del resultado, va a tener las cifras decimales, va a tener las cifras decimales como, vamos a ver, decimales tenga el menor número a sumar, ¿no?
que van a intervenir en la operación de suma y resta. A ver, vamos a ver, esto lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿ya? Entonces, el resultado va a estar determinado por aquel elemento que tiene menor número de lugares decimales, ¿ya? ¿Ya? Entonces, acá tengo 37,24, ¿ya? Pero acá tengo 20, vamos a dejarlo primero, 20,2, ¿ya? 20,2. La suma de 37,24 y 20,2, ¿cuánto me va a dar? Realmente esto me va a dar 57,44, ¿ya? Me va a dar 57,44. Pero, mira, 27, 37,24 y 27, 20,2. ¿Cuál es el número que tiene menor lugares de cifras decimales? El 20,2, ¿no? Después de la coma solamente hay un lugar. Después de 37 hay dos lugares decimales, ¿ya? De la décima y centésima. Y acá solamente la décima. Entonces, el resultado realmente es 57,44, ¿ya? Pero voy a ponerlo ya no 57,44, sino voy a poner el número el número de lugares decimales igual que el menor número al sumar, el menor número que ha sumado, que ha intervenido en la suma, que tiene menor número de lugares decimales. O sea, va a ser igual, va a tener esa disposición, ¿no? También va a tener lugares decimales. En este caso, 20,2 tiene solamente un lugar decimal, ¿ya? Entonces, es el menor número de lugares decimales que tiene sumando. Entonces, el resultado ahí no va a ser 50, sino 57,4, que acá también tiene un lugar decimal. 20,2 tiene un lugar decimal después de la coma, pero 37,24 tiene dos lugares decimales. Entonces, yo voy a escoger este número, 57,4. Otra forma práctica, ¿no? Cuando yo veo de frente que esto tiene ya un lugar decimal y acá dos, simplemente pongo 37,2 y sumo, ¿no? Y eso me va a dar de frente esto, ¿ya? Entonces también puedo de frente, en vez de poner 37,24, pero yo veo que el otro número es 20,2 y de esto va a depender el resultado, de esto va a depender la expresión del resultado, entonces pongo también esto con un solo término, ¿no? 37,2, sumo y me va a dar esto, 57,4. ¿Está claro? Ahora cabe otro ejemplo para que lo vean. 24,6, digamos, más 3,72. Entonces ya te dije, entonces mira, acá tiene solamente una cifra decimal, 24,6. Ya tiene menor número de lugares decimales. Entonces yo sé que el resultado va a tener esta forma equivalente. Claro, va a ser otro valor, pero va a tener el mismo número de lugares decimales que este número, 24,6. Al sumar, ya 24, acá lo que puedo hacer es lo siguiente. Si yo sé que va a depender de este número, o sea, va a tener los mismos lugares decimales que este número, que es el menor número, que es el número que tiene menor lugares decimales. Entonces, es 3,72, de frente lo pongo como 3,7, porque yo sé que va a depender de un solo lugar decimal el resultado. Va a tener la forma con un solo lugar decimal. Entonces, de frente sumo 24,6 más 3,7 y me va a dar 28,3, dice el resultado. Otro ejemplo podría ser 17,89 y 11,4. Ya, acá al redondear pongo 17,9 porque va a tener un lugar decimal, porque 11,4 es el número que tiene menor número de lugares decimales. Yo lo puedo poner así también. Entonces sumo y me va a salir 6,5. ¿Ya? 6,5. También, por decir, a ver un último ejemplo de esta parte, ¿no? Mira, acá también puedo poner yo 4,3
más 0,030, 0,030, más 7,31. Entonces, si yo sumo todo esto, primero que observo, ¿no? ¿Cuál es el número que tiene menor número de lugares decimales? El 4,3. ¿Cuántos lugares decimales tiene? 1. El otro tiene 3 lugares decimales, el otro tiene 2 lugares decimales. Ya, simplemente yo voy a sumar. Si tengo de esta forma, simplemente sumo 4,3 más 0,030 más 7,31. Ya, entonces eso me va a dar realmente 11,64. ¿Ya? O sea, esto me va a dar 11,64. Ya, 11,64. Pero, ya, entonces, yo digo acá, esto me va a dar 11,64. Pero como tiene que tener un solo lugar decimal, entonces simplemente pongo 11,6. ¿Ya? 11,6. 11,6. Ya, porque ya esto realmente era 11,64. Pero yo tengo que respetar esto que está acá. ¿Ya? Me fijo en esto, ¿no es cierto? Me fijo en este numerito. Ya, acá también me fijo en este numerito. Y acá me fijo también en este numerito. ¿Correcto? Entonces, esta es la medida. Estas son las medidas correctas. ¿Ya? Esta es la medida correcta, la medida correcta. ¿Ya? Espero que está claro, ¿ya? Ya está claro esta parte de adición y sustracción. En el ejercicio te van a decir a veces, cuando trabajas con cifras decimales, expresa el resultado de tal medición, de tal número, utilizando solamente 3 cifras significativas, 4 cifras. Bueno, eso es relativo. Redondeo. Reglas. Reglas de redondeo. Si el número que se elimina es menor que 5, la cifra precedente no cambia. Ya. Si el número que se elimina es menor que 5, la cifra precedente no cambia. Por ejemplo, 7,34 se redondea a 2 cifras significativas. Ahí me está diciendo redondear a 2 cifras significativas. Entonces, como esas 2 cifras significativas, voy a eliminar a partir del 4. Pero el 4 es menor que 5 y el número sigue siendo 7,3 solamente. Cuando es mayor que 5, cuando es mayor que 5, la cifra precedente se incrementa en 1. Por ejemplo, 7,37. Si también quiero expresar ese valor con 2 cifras significativas, como el que se elimine es 7 y es mayor que 5, ese número 3 aumenta en una unidad. Aumenta en 1, se incrementa en 1 y se redondea a 7,4. ¿Ya? Cuando, el otro caso, cuando el número que se elimina es 5, dice, ¿no? Cuando el número que se elimina es 5,
y va precedido de ceros. El dígito a ser retenido se analiza. Si el dígito es par, queda igual. Por ejemplo, 7,450. Se redondea a dos cifras significativas y queda como 7,4. ¿Ya? Si el dígito es impar, se aumenta la unidad. Por ejemplo, ¿no? 7,350 a dos cifras significativas. El 5 va precedido de ceros y está delante del 3. Entonces se redondea a dos cifras significativas en 7,4. ¿Ya? 7,4. Ya, así de sencillo. Ya, esta parte es así de sencillo. Listo. Vamos a ver unos ejemplos. Los números naturales, obtenidos por definición o al contar varios objetos, pueden considerarse formados por un número infinito de cifras significativas. ¿Cómo es esto? Así, si un sobre pesa 0,525 gramos, 8 sobres pesarán 0,525 por 8, que eso me da 420 gramos. Por definición, el número 8, o sea, yo puedo escribir 8, pongo una coma y puedo poner la cantidad de ceros que yo quiera. Ya, la cantidad de ceros que yo quiera. Ya, cuando te dicen que los ceros están a la izquierda, no son significativos, están a la derecha después de la coma decimal. Entonces, esto tiene infinitas cifras significativas, a pesar de que solamente representa el valor del número 8. Pero puedo expresarlo de esta forma, puedo expresarlo utilizando la cantidad de ceros que desee, después de la coma decimal. De la misma manera, dice acá. De la misma manera. Si tomo 4 tomos de una enciclopedia que pesan 8.350 gramos, el peso promedio de un tomo será 8.350 entre 4. Entonces, cada tomo va a pesar, ¿no? Si cada tomo va a pesar 2.087 gramos, ¿ya? 2.087 gramos. Sistema de unidades. Vamos a ver un poco el sistema de unidades. Por ahora nosotros vamos a trabajar con el sistema internacional, con el sistema internacional y el sistema inglés. Ya, cuando ya vean el curso, bueno, el sistema internacional y el sistema inglés, pero dentro del sistema tengo el sistema métrico decimal, el sistema internacional. Voy a considerar ciertos valores que vamos a utilizar en algunos ejercicios. Pero aparte del sistema métrico, también existe el sistema técnico, ¿ya? El sistema técnico o gravitacional. También le dice técnico métrico gravitacional. Otro sistema también, el sistema inglés, ¿no? Inglés absoluto, le dicen, ¿no? Y también tengo el sistema inglés técnico, ¿ya? También tengo el sistema inglés técnico o gravitacional. Entonces acá vamos a utilizar sistema internacional y sistema también inglés, ¿ya? Eh, cuando lleven el curso de física, esto se va a extender un poquito más, ¿ya? Con más detalle, lo que es sistema de unidades, es importante, sobre todo para las conversiones, ¿no? De unidades. Entonces, la cantidad de trabajo, ¿no?
la cantidad de trabajo, ¿no? El trabajo lo definimos como fuerza por distancia, ¿ya? Esto es igual a, vamos a ver que en el sistema internacional la fuerza lo voy a representar por Newton, su unidad de medida, y la distancia por, en este caso, metro, ¿no? En el sistema internacional. También tenemos a la fuerza. Ya también tenemos a la unidad, tenemos las unidades de fuerza, ya tenemos a la expresión fuerza, que es una magnitud que es igual a masa por aceleración. Entonces, ahora vamos a ver la aceleración. La aceleración es igual a velocidad sobre tiempo, ¿ya? La velocidad, ¿qué unidades tiene? Metros sobre segundo y tiempo está en segundo. O sea que la aceleración puedo ponerlo también como metro por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, mira, hemos hablado del trabajo. Ya, el trabajo por ahora es una cantidad escalar, no es vectorial, ya solamente necesito su valor, su módulo, su medida nada más. La fuerza, sin embargo, aparte que tiene módulo que no tiene un valor puede ser 300 newton, 200 kilogramos fuerza, 300 libras fuerza, etcétera, dependiendo en qué sistema. La fuerza, sin embargo, es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque la fuerza no queda definida solamente dando su valor, su magnitud, dando su módulo o lo que mide la fuerza. No queda completamente definida. Es parte de una de las características de la fuerza. ¿Cuál es su magnitud, su medida? Pero por ser una cantidad vectorial, no queda completamente definida con su módulo. Porque por ser una cantidad vectorial, esta fuerza que tiene dirección, tiene sentido de a dónde va la fuerza, de este punto al otro o del otro punto al anterior. No, de a dónde va la fuerza, o de dónde viene la fuerza, de a dónde va, ¿no es cierto? La dirección, ¿no es cierto? Y aparte, de a dónde va, eh, me va a dar un sentido propiamente dicho, ¿no? Y también, dependiendo del sentido, ¿no? O sea, va a darme una dirección. Esta dirección va a ser el ángulo que va a formar con una cierta línea de referencia, ¿ya? Con una cierta línea de referencia. Que se da, por ejemplo, en la mayoría de casos, ¿no? Es el sistema, pues, sistema coordenado cartesiano, que puede ser el eje X, el eje Y. O en el espacio, trabajo ya con X, Y y Z, ¿no? O sea, va a depender del ángulo que forme cuando es en el plano con el eje X o el eje Y, dependiendo. Y cuando trabajo en el espacio, sí, para yo definir una fuerza, la dirección de una fuerza en el espacio, sí necesito tres ángulos, ¿no? Se llama ángulos directores de una fuerza o de un vector. ¿No? Y estos ángulos casi siempre se utilizan em, para poder determinar la dirección de la fuerza y se utilizan las expresiones de alfa, beta y gamma. Ya, entonces la fuerza es vectorial. La aceleración también es un elemento del movimiento, ya que me mide la tasa de cambio de la velocidad o la razón de cambio de la velocidad, como ya, es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Para el caso de la velocidad promedio, ¿correcto? Entonces, la aceleración también es una cantidad ah, vectorial, porque dependiendo de cómo cambia la velocidad, la aceleración va a tener una dirección y un sentido. La fuerza, aparte, esto es bueno que lo recalque, la fuerza aparte de tener módulo, dirección, sentido, también tiene otra característica que es punto de aplicación.
porque según donde se aplique una fuerza, el efecto sobre el cuerpo donde el cual interactúa va a tener un cierto comportamiento, ¿ya? Entonces, eso también es importante. En el caso de la aceleración va a tener, pues, las 3 características fundamentales de toda cantidad vectorial, que es módulo, la aceleración tiene un módulo, que su unidad va a ser metro por segundo al cuadrado, pero también va a tener dirección y también va a tener sentido, la aceleración, ¿ya? Entonces, esta se llama, por ejemplo, en este caso, este es la expresión que está, que es una aceleración promedio, ¿no es cierto? Ya, como vamos a ver, ¿no? Entonces, la velocidad también es una magnitud vectorial, ¿no? Mira, la velocidad, para el caso de velocidad instantánea, ¿ya? La velocidad tú ya has visto, ¿no? Que es un espacio sobre tiempo, algo así. Ya, pero esta es la velocidad promedio, digamos, ¿ya? Velocidad promedio. Pero, ¿cuál será la velocidad instantánea? Entonces, la velocidad instantánea simplemente es esto. Ya utilizo derivadas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa? Que cuando en el límite, cuando el tiempo tiende a cero, o sea, prácticamente no ha transcurrido nada de tiempo, ¿cómo ha sido el cambio de posición? También ha sido muy pequeño. O sea, ya estoy hablando de elementos infinitesimales. Entonces, para mí, esto me representa la velocidad instantánea. Por consiguiente, ¿cómo va a ser la aceleración? Se acata la aceleración promedio, entonces la aceleración instantánea también va a ser igual a la razón, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir, no? Que en el límite, o sea, vamos a hacerlo hasta acá, ¿no? En el límite, cuando variación de tiempo o el tiempo tiende a cero, ya esta aceleración es igual a, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, esto que tengo acá, velocidad sobre tiempo. Porque este tiempo que está en el denominador es realmente una variación de tiempo. Esto se convierte, pues, es equivalente a decir derivada de velocidad con respecto al tiempo. Ya esto se le llama aceleración instantánea, ¿no es cierto? Esta es la aceleración instantánea. Ya, una aceleración instantánea. Por ahora lo pongo escalarmente, ¿no? Porque realmente la aceleración es una cantidad vectorial igual que la velocidad. Ya, igual, este límite lo puedo hacer acá, ¿no? Ya también yo pongo el límite cuando la variación de tiempo tiende a cero, ts sobre t. Pues esto igual viene a ser la derivada de c con respecto al tiempo. Eso viene a ser el cambio instantáneo de la posición con respecto al tiempo que viene, o cómo cambia la posición cuando el tiempo prácticamente es cero. O sea, no es que sea cero, pero tiende a ser, es tan pequeño que tiende a cero. Entonces ahí obtengo la velocidad instantánea, ¿no? Esto que está acá también es la aceleración promedio. Una aceleración promedio. Ya, entonces son algunos elementos. El trabajo va a estar en joules, ¿no? O sea, newton por metro es joule, ¿ya? Fuerza de Newton a la distancia de metro, Newton por metro es joule. La fuerza, la masa puede estar en kilogramos y la aceleración en metro por segundo. Ya.
Entonces, este kilogramo metro por segundo también puede ser una unidad, pero este es bien conocido, ¿no? Este es conocido. Esto es Newton, ¿no? Kilogramo por metro por segundo. Newton, ¿no? Esa es su unidad en el sistema internacional. Ahí vamos a ver ahora algunas cosas más. Bueno, y la aceleración, metro por segundo al cuadrado, y de la velocidad, metro por segundo, ¿no? Eso ya lo conoces, pero vamos a verlo después, ¿ya? Entonces, por ahora tenemos esto. Esto ya hemos visto algo anteriormente. De múltiplos y submúltiplos, nombre de prefijo, ¿no? Cuando vamos a comenzar, deca, 10 a la 1, hecto, no, es 10, hecto, 10 a la 2, con H, símbolo, que 100 kilos, 10 a la 3, 1000, mega, millón, que 10 a la 6, giga es 10 a la 9, dice 10 a la 9, que sería 1000 millones, ¿ya? Tera, 10 a la 12 es un billón, ¿ya? Algunos, bueno, en, en los países europeos, 1000 millones también a veces utilizan una expresión para esto que es igual al billón, pero nosotros ya en Latinoamérica utilizamos esto, ¿ya? 10 a la 9 es 1000 millones, que para los europeos y americanos representa también un billón, ¿no? Ya eh, lo toman como si fuera un billón, pero para nosotros 10 a la 9 es 1000 millones y recién 10 a la 12 va a ser el billón, ¿ya? Vamos a considerarlo como un billón, ¿ya? Porque hay una forma de escritura larga y corta de estas cantidades, ¿ya? Nosotros utilizamos la forma larga, ¿no? En los otros lugares utilizan la forma corta. Entonces, 10 a la 12 sube de 3 en 3, ya esto viene sería un billón. Por 1000, entonces sería 1000 billones. Y por 1000 más, ya sería trillón, ¿ya? El trillón. El trillón. O sea, trillón sería millón de billones. Millón de billones, ¿no? Y acá también, ¿no? Para cantidades pequeñas, ¿no? Está su símbolo y nombre de prefijo. 10 a la menos 1, décimo, 10 a la menos 2, centésimo, 10 a la menos 3, milésimo, 10 a la menos 6, millonésimo, 10 a la menos 9, mil millonésimos, 10 a la menos 12, billonésimo, 10 a la menos 15, mil billonésimos y 10 a la menos 18, trillonésimo. O sea, hablando de trillonésima parte. Conversión de unidades, importante, ¿ya? Porque vamos a ver algunos ejercicios y con esto voy a, aunque hay varias cosas todavía para enseñarles, ¿ya? Pero voy a terminar con esta diapositiva porque ya me ganó la hora. Y tengo otra clase. Ya, la conversión de unidades, a ver, la conversión de unidades es la transformación de una cantidad expresada en cierta unidad de medida. ¿Ya? La conversión de unidades es la transformación de una cantidad expresada en cierta unidad de medida en otra equivalente, que puede ser del mismo sistema de unidades o no. Ya, este proceso suele realizarse con el uso de factores de conversión. Estos factores de conversión pueden ser únicos o pueden ser múltiples, ¿no? Ya, yo puedo usar un factor de conversión para hacer un determinado cambio de unidades, o puedo usar 2, 3, 4 factores de conversión para obtener el cambio de unidades que deseo o que requiero. Ya, ahora, ¿cómo convertir? Fácil. Frecuentemente basta multiplicar por una fracción. Factor de conversión. Una fracción es un factor de conversión, ¿ya? Ese factor de conversión vale 1 la unidad, por eso se utiliza ese factor de conversión. Como son equivalentes a 1, no afecta al número, no afecta al número, ¿no es cierto? Y el resultado es otra medida equivalente, en el que han cambiado las unidades. Cuando el cambio de unidades implica la transformación de varias unidades,
te suele utilizar varios factores de conversión uno tras otro, como te dije anteriormente, ¿no? De forma que el resultado final será la medida equivalente en las unidades que queremos hallar o que buscamos. Vamos a hacer acá algunas equivalencias, ya, y con esta diapositiva voy a terminar el día de hoy. A ver, longitud, ya 1 kilómetro es 1000 metros, que es 10 a la 5 centímetros, 1 metro, 100 centímetros, equivalente a 10 a la 3 milímetros o 1000 milímetros. Ya, 1 centímetro es 10 a la menos 2 metros. Una pulgada, inch en inglés, pulgada, porque en algunos libros, en algunos textos vas a ver pulgada, vas a encontrar inch o simplemente con su abreviatura que es IN. Eso es equivalente a una pulgada de 2,54 centímetros o 2,54 por 10 a la menos 2 metros. Un pie, que también en inglés es foot, con sus iniciales FT, es equivalente a 30,48 centímetros. Y eso es igual a 0,3048 metros, y eso es equivalente a 12 pulgadas. Una milla terrestre es 1609 metros o 1,6 kilómetros. Una milla náutica es 1852 metros o 1,852 kilómetros. Una yarda es 3 pies. A ver, acá está 10 a la menos 9 es un nanómetro. Ya, 10 a la menos 9 metros. 10 a la menos 9 metros es un nanómetro, ¿no? Ahí está el prefijo, nanómetro, ¿no? Entonces, acá está, nano, ¿no? 10 a la menos 9. Ahora, una medida también bastante usada, sobre todo en el estudio de la física y escalas atómicas, es el Armstrong. Ya, un Armstrong es 10 a la menos 10 metros, ¿ya? Eso es un Armstrong. A ver, un segundo. Entonces nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Ok. Eh, a ver, un segundo para poder pasar la asistencia. Bueno, ya no hay tiempo para llamarlos, como les dije anteriormente. La próxima clase, mañana, ya vamos a entrar a la hora precisa y vamos a llamar a asistencia en forma virtual, pero llamándolos a cada uno, ¿ya? Y va simplemente a encender su cámara unos segundos, ¿no? Solamente por esta vez. A ver, un momento.